Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, el espacio donde la historia y el misterio se encuentran para desvelar los secretos más oscuros y las leyendas más fascinantes. Soy Víctor y hoy nos adentraremos en un relato que se encuentra en la intersección de la magia, la religión y la mitología. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestra semana? Espero que haya ido todo muy bien. Estamos ya casi acabando abril. Bueno, nos queda todavía un poquito. Y van pasando los meses súper rápido. Y ya estamos entre medias del buen tiempo y todavía algo de frío algunos días. Así que nada, vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Y es que nuestro protagonista es el Golem, una figura mítica hecha de arcilla, que según cuenta la leyenda fue animada para proteger a su pueblo en tiempos de gran necesidad. A lo largo de la historia, muchas culturas han jugado con la idea de crear vida a través de medios no convencionales, pero pocas historias son tan vívidas y llenas de significado como la del Golem de Praga. Esta criatura, nacida de la tierra misma, fue moldeada y traída a la vida por un sabio rabino en el corazón de Praga, la capital bohemia. El golem no solo es un símbolo de protección, es también un espejo de nuestras mayores esperanzas y temores acerca de la creación y la vida artificial. En este episodio de hoy exploraremos no solo la fascinante historia del golem, sino también cómo esta leyenda se compara con otras historias de seres creados a través de la magia o la ciencia en diferentes culturas. Vamos a usar al golem de hilo conductor a través del tiempo y la historia. A lo largo de nuestra travesía descubriremos los orígenes de esta leyenda, investigaremos las funciones y los poderes atribuidos al golem y reflexionaremos sobre su impacto en la cultura popular y en el pensamiento filosófico a lo largo de los siglos, desde las calles adoquinadas de Praga hasta los textos antiguos y los relatos populares. El golem se erige como un guardián silencioso, un recordatorio del poder que puede emanar de las manos que osan imitar a la creación misma. Preparaos para un viaje a través del tiempo y la mitología, mientras desentrañamos los misterios del golem de Praga. ¿Estáis listos? Pues comencemos. Y vamos a empezar por entender y conocer un poco más a nuestro protagonista de hoy, el golem de Praga, metiéndonos un poco en el contexto histórico, el porqué de este golem, y por qué se ha podido o no, o se hizo en su momento famoso. En las intrincadas calles de Praga del siglo XVI, donde las sombras de las torres góticas se entremezclan con el eco de las historias antiguas, surge la figura del golem, inmersa en el corazón de la comunidad judía. Esta era una época marcada por intensas tensiones religiosas y sociales en Europa, especialmente para las comunidades judías que enfrentaban acusaciones injustas y persecuciones violentas. En este marco, la leyenda del golem se presenta no solo como un relato folclórico, sino como una potente metáfora del deseo de supervivencia y protección. Bueno, pues imaginaos, ¿no? Europa, siglo XVI. Os sonará también, por ejemplo, por también Shakespeare lo hizo con El mercader de Venecia, ¿no? En la figura del judío europeo, la figura de ese judío europeo era una figura pues de una persona pues con una serie de características no exageradas, ¿no? También cabe destacar que es una Europa que es principalmente católica, y está visto con muy malos ojos la usura y y se podría decir que y se dice, ¿no?, que los judíos son los inventores de los bancos modernos, ¿no?, en lo de cobrar los intereses.
Y bueno, en cierto modo, pues también la comunidad judía tenía, un poco este estigma, ¿no? De haber sido, pues de ser unos usureros. Y luego también hay que entender que fueron los, con muchas comillas, que esto ya lo hemos hablado, pero fueron también los que mataron a Cristo, con muchas comillas, como decía antes. Entonces esta es un poco la situación en la que están los judíos en la Europa del siglo XVI. Ya mucho antes se les echaría también de España, cosa que mucho más adelante España se arrepentiría, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. El protagonista de nuestra historia, el rabino Yudá Loé Ben Bezalel, conocido afectuosamente como Maharal de Praga, era un erudito y el líder espiritual venerado en esa ciudad. Su preocupación por la seguridad de su comunidad lo llevó a buscar soluciones que trascendieran lo convencional. El Maharal combinaba una profunda sabiduría en teología y filosofía judía con un conocimiento avanzado de la Cábala, lo que le permitió abordar problemas no solo desde un plano físico, sino también espiritual. Pues de nuevo cabe recordar que los rabinos son las figuras pues con más conocimiento dentro de las comunidades judías. Pues al final son los tenedores, ¿no? de la sabiduría, ¿no? Y en este caso, pues nuestro protagonista, de nuevo, el rabino Yudá Loé, el Maharal de Praga, pues era eso, era un erudito, era un conocedor de la filosofía y la teología, ¿no? que judías, y luego aparte, pues eso, con un conocimiento muy avanzado en la Cábala. Pues el proceso de creación del golem se nutre de antiguos textos y rituales místicos. Utilizando arcilla del río Moldava, el Maharal, este rabino, Yudá Loé, moldeó una figura humanoide. Este acto no era solo un proceso físico, sino profundamente espiritual, invocando la noción del imitatio Dei, en castellano sería la imitación de Dios, que es central en muchas discusiones éticas y teológicas judías. La activación del golem mediante la inscripción de Emet, verdad en castellano, refleja la creencia en el poder de la palabra y el lenguaje, elementos esenciales en muchas tradiciones místicas. Inicialmente, el golem cumplió su propósito, protegiendo la comunidad judía de Praga, ejecutando tareas de vigilancia y actos de defensa. Su habilidad, que estos son las historias, ¿no? que nos han llegado a nosotros. Por resumir rápido, este rabino Yudá Loé crea este golem con arcilla de nuevo del río Moldava, le insufla vida a través de una serie de rituales, ¿vale? Y se encarga, este golem tiene un propósito muy certero, que es encargarse de proteger la comunidad judía de Praga. Volviendo a lo que decía, este golem cumplió su propósito protegiendo a la comunidad judía de Praga, como digo, y eso, ejecutaba tareas de vigilancia y actos de defensa. Su habilidad para hacerse invisible o convocar espíritus del aire, según algunas versiones de la leyenda, ilustra cómo se percibían los límites entre lo natural y lo sobrenatural en el pensamiento judío medieval. Estos elementos añaden una dimensión de maravilla y temor reverente hacia el golem, visto tanto como un milagro divino como un producto de la sabiduría cabalística avanzada. Sin embargo, como suele pasar, el poder del golem también trajo consigo desafíos imprevistos. Estos, como decían en Stan Lee, ¿no? Para Spider-Man un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues aquí igual, ¿no? La fuerza del golem, su fuerza, aunque esencial en momentos de peligro, empezó a manifestarse de maneras que el Maharal no había anticipado, causando daños accidentales y provocando temor entre la población que inicialmente buscaba proteger. Esto plantea cuestiones sobre la previsibilidad y el control de las creaciones hechas por el hombre, un tema que se extiende, por ejemplo, hasta las discusiones modernas sobre hoy, ¿no? Sobre tecnología y ética, o por ejemplo como la inteligencia artificial. El dilema ético al que se enfrentó el Maharal refleja una preocupación fundamental en muchas tradiciones filosóficas.
¿Hasta dónde podemos ir en nuestra búsqueda de seguridad y poder antes de que comencemos a amenazar los valores que buscamos proteger? La decisión de alterar la inscripción de Emet a Met para desactivar al golem no solo resalta los límites de la intervención humana, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad hacia las fuerzas que desatamos en el mundo. Bueno, esa es la realidad, ¿no? El golem al final es lo que decíamos, es un muñeco o un humanoide hecho de barro, en este caso, repito, de barro del río Moldava. Este rabino Loeb le insufla vida y tiene una forma muy sencilla de controlarlo. Como decía, en la frente, ¿no? Le escribió la palabra Emet, verdad, y lo que hizo es que para desactivar, como decía, al golem, borraba la primera de la letra, si no recuerdo mal, y lo convertía en Met, que si no recuerdo mal era muerte. Entonces, bueno, era la forma de controlar este golem, ¿no? Luego, bueno, hay muchas representaciones de cómo funcionaba el golem. Realmente se llegaba a decir que el golem, pues lo que se le metía se escribía en un papel lo que necesitaba el usuario. En este caso, imaginaros el rabino, el Loeb, el Maharal, y pues en este caso pediría por la protección de la comunidad, ¿no?, judía de Praga. Se escribía en un papel la necesidad y lo que hacía el golem era encargarse, ¿no?, de ese deseo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cayera quien cayese. Aquí es donde entra el tema de la fuerza y del poder, ¿no? Al final, bueno, pues lo que hizo es que el golem se fue un poco de las manos y lo que provocó es que este rabino tuviera que desactivarle, ¿no? Desactivarle porque al final estaba causando casi más daño que beneficio a la comunidad judía. De nuevo, esto es todo lo que nos ha llegado. Esto es una leyenda que nos ha llegado hasta nosotros, hasta el día de hoy. Y está, bueno, hay de todo, ¿no? Hay hasta una escultura de, si no recuerdo mal, de 5 metros del rabino Loeb en esa ciudad de Praga, en Praga. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La leyenda ha llegado hasta nosotros desde el siglo XVI. Y es que el legado del golem de Praga trasciende un poco su contexto original, ¿no?, convirtiéndose en un símbolo poderoso de la cultura popular y la literatura, explorando temas de creación, poder y responsabilidad ética. Este legado es testimonio del impacto duradero de la leyenda en la reflexión moral y cultural sobre la naturaleza de la protección y el control. Bueno, pues el golem de Praga. Autores como Isaac Bashevis Singer y Elie Wiesel han reflexionado sobre la figura del golem en sus obras, ¿no?, a menudo explorando su significado en contextos más amplios de sufrimiento y redención. Singer, en particular, utiliza al golem como una metáfora de salvación en tiempos de desesperación, mientras que Wiesel lo examina como un símbolo de la lucha judía y la resistencia moral. Estas interpretaciones resaltan la relevancia continua del golem como un punto de reflexión sobre los límites éticos y las posibilidades de la intervención humana. En el contexto de hoy, en el contexto contemporáneo, la leyenda del golem, pues bueno, resuena con nuevos desafíos tecnológicos y éticos. Las discusiones, por ejemplo, que como decía antes, sobre inteligencia artificial y biotecnología, reflejan inquietudes similares a las que planteó el golem. La creación de entidades con potencial para superar el control humano y las implicaciones morales de tales actos. Los debates actuales sobre la programación ética de la inteligencia artificial, por ejemplo, enconan, ¿no?, el dilema del Maharal sobre cómo guiar adecuadamente a una creación poderosa y potencialmente autónoma. La historia del golem plantea preguntas fundamentales sobre nuestra relación con lo que creamos. ¿Cómo equilibramos el deseo de innovar y proteger con la necesidad de restricción y prudencia? Estas preguntas son esenciales a medida que avanzamos hacia un futuro donde la inteligencia artificial, la IA, la modificación genética y otras tecnologías prometen redefinir los límites de la vida y la interacción humana. Como conclusión, la leyenda del golem de Praga, por lo tanto, no es solo una historia de protección contra las adversidades extremas y externas, sino también una parábola sobre la prudencia, la responsabilidad y los límites del poder humano.
Nos invita a contemplar profundamente cómo nuestras acciones y creaciones pueden tener repercusiones imprevistas y nos recuerda la importancia de proceder con una ética reflexiva y bien considerada. Finalmente, el golem permanece en la conciencia cultural, no solo como un guardián de arcilla, sino como un símbolo de las preguntas morales y éticas que todos los creadores, sea en ciencia, arte o cualquier otra disciplina, deben enfrentar. Su historia continúa inspirando arte, literatura y debate, sirviendo como un recordatorio de que las herramientas y seres que creamos son un espejo de nuestras propias virtudes y vicios. Este legado cultural y filosófico del Golem de Praga proporciona una rica tela de fondo para discusiones sobre innovación, ética y el impacto humano en el mundo. A través de esta exploración detallada podemos apreciar no solo la profundidad de la leyenda, sino también la resonancia continua de sus temas en nuestras vidas y en nuestra sociedad moderna. Bueno, pues es un poco el Golem de Praga. No da mucho más de sí, porque la realidad es esa, que el Golem, este rabino, Yehuda Loeb lo usó, lo creó, ¿no? Lo insufló vida como para proteger a la sociedad de aquella época, del siglo XVI, vuelvo a repetirlo, Praga, siglo XVI, para proteger a la población judía. Se les va un poco de las manos, y lo que hace es desactivar, con las palabras emet y met, activa o desactiva el golem, ¿no? En este caso lo desactivó, lo almacenó, lo guardó, está guardado o escondido, ¿no? en una sinagoga de Praga, y ahí sigue hasta el día de hoy. Ahí sigue, y lo más curioso de todo es que vas allí, te lo siguen diciendo, te siguen contando esta historia, te siguen diciendo que ahí está, que ahí sigue, y lo más curioso de todo es que nadie puede entrar a ver dónde se supone que está almacenado el golem. O sea que ahí dejamos un poco al aire, ¿no? Y nos dejamos a nuestra imaginación el querer pensar si existía o no existía ese golem de verdad. Pero bueno, te lo siguen contando, te siguen diciendo dónde está. Hay muchas historias en la ciudad sobre el tema, hay una escultura de este rabino. Y bueno, lo vuelvo a decir, y te dicen que ahí sigue el golem, esperando a volver a ser reactivado en algún momento cuando la población o cuando los judíos lo necesiten. Bueno, pues esta es un poco la historia del golem de Praga. ¿Qué historias similares hay en otras culturas? Bueno, pues tenemos unas cuantas, y yo he traído unas pocas. Y vamos a hablar, por ejemplo, la primera del Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas no solo simbolizaba el ingenio humano y la capacidad de superar adversidades, sino que también representa las ambiciones y las caídas que pueden acompañar tales empeños. Erigido para celebrar la libertad tras el retiro de las tropas de Demetrio Poliorcetes, podría ser, seguramente, su construcción fue dirigida por Cares de Lindos, quien imaginó una estatua de proporciones que nunca antes se habían visto. Este gigante de bronce se levantaba a unos 33 metros, dominando el horizonte y sirviendo como faro de poder y esperanza para todos los que entraban en el puerto de Rodas. Sin embargo, su existencia fue efímera. Tras un terremoto en el 226 a.C., el coloso se derrumbó, dejando solo ruinas y una memoria de lo que fue. Plinio el Viejo reflexiona sobre este destino en su Historia Natural, señalando cómo qué fuerza humana, de hecho, podría competir con el tiempo. Este relato no solo muestra la aspiración a la grandeza, sino también la humildad que debe acompañar tales esfuerzos, una lección que al final resuena profundamente en el contexto del golem. Pues el Coloso de Rodas, que al final funcionaba como una especie de, funcionaba como un faro, correcto, pero funcionaba como una especie de, entre aviso, ¿no? Y para todo el que entraba en ese puerto. Yo he tenido la suerte de poder estar en Rodas, y ahora a cada lado donde se supone que había apoyado un pie de este Coloso de Rodas, si no recuerdo mal, hay una estatua de dos ciervos, uno a cada lado, de donde había cada uno de estos pies apoyados, ¿no? Bueno, pues el Coloso de Rodas. Tenemos también los autómatas en la mitología islámica. Al-Yasari, un ingeniero de la corte de los Artúquids, lo que hoy es Turquía,
fue un pionero en el campo de la ingeniería automática. Si queréis saber más de autómatas, en la temporada pasada estuvimos hablando en un programa sobre los autómatas, por si queréis echarle un vistazo. Sus creaciones, escritas en su tratado de 1206, siglo XIII, incluyen el reloj del elefante, una compleja asamblea mecánica que no solo marcaba el tiempo, sino que también encantaba con movimientos y sonidos de figuras animadas. Estos autómatas no solo eran técnicamente avanzados para su tiempo, sino que también reflejaban una fusión de tecnología y arte, buscando emular aspectos de la vida a través de mecanismos inanimados. Los escritos de Al-Jazari se sumergen en la intersección de la técnica y la espiritualidad, sugiriendo que tales obras pueden servir como medios para entender mejor los designios divinos, una noción que invita a la reflexión sobre nuestros propios esfuerzos para crear vida artificialmente. Los autómatas de Al-Jazari. Los autómatas de Al-Jazari que buscaban un poco también el mismo efecto que el golem, ¿no? En este caso sin magia de por medio y sin rituales místicos, pero sí que buscaban un poco esa sensación, ¿no? de realismo, ¿no? de dar vida, ¿no? a lo inanimado. Eso son un poco lo que hay de la mitología islámica. Tenemos el homúnculo en la alquimia europea. Los textos de Paracelso, que sonará mucho, un alquimista del siglo XVI, ofrecen una de las descripciones más detalladas del proceso de creación de un homúnculo. En su obra de Natura Rerum, Paracelso sugiere que este ser diminuto podría ser creado a través de un alquímico y misterioso proceso que involucra semillas humanas y equinos, incubadas en estiércol de caballo. La idea de fabricar una forma de vida en un laboratorio, algo que resonaría siglos más tarde en las narrativas de ciencia ficción, plantea interrogantes éticos significativos sobre el alcance de la manipulación de la vida. Este enfoque anticipa los debates modernos sobre bioética y la tecnología genética, mostrando cómo, incluso en tiempos antiguos, la humanidad contemplaba la posibilidad y las implicaciones de usurpar roles que tradicionalmente se consideraban divinos. El homúnculo en este caso de Paracelso. No me quiero ni imaginar, ¿no? El tema, ¿no? Utilizando semillas, como dice aquí, humanas. Pues imaginaros, supongo que hablará o de esperma o de óvulos. Y equinos, incubadas en estiércol de caballo. Se hace bastante cuesta arriba entender que esto diera lugar a algo, ¿no? Pero bueno, eso sería un poco hablando del siglo también XVI, textos de Paracelso, ¿no? El homúnculo, ¿no? En la alquimia europea del siglo XVI. Y este va a sonar un montonazo el siguiente. Y es el ejemplo a lo mejor más reciente. Y es que me refiero al Frankenstein de Mary Shelley. La novela de Mary Shelley, publicada en 1818, es un hito a la literatura que explora los límites de la ciencia y la ética de la creación. Siempre le llamamos el Frankenstein, pero realmente no era Frankenstein, era el monstruo de Frankenstein. ¿Por qué? Víctor Frankenstein se llama como yo. Hay muchos malos de película que se llaman Víctor, siempre me ha llamado la atención. Víctor Frankenstein, obsesionado con desentrañar los misterios de la vida, da vida a una criatura compuesta por partes de cadáveres. Sin embargo, el abandono de la criatura por su creador y la subsiguiente tragedia subrayan un tema recurrente: la responsabilidad del creador hacia su creación. No os quiero tampoco hacer mucho spoiler. Si tenéis la oportunidad de leer Frankenstein o ver alguna de las películas que se han hecho, que ha habido adaptaciones muy buenas, os invito a ello. Pero es una historia muy 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 interesante que más o menos todos ya conocéis, pero que tiene sus detalles, ¿no? Shelley lo que hace aquí es que articula este dilema a través de la voz de la criatura, quien cuestiona a su creador. ¿Por qué me creaste? ¿Por qué me despertaste al resto de la vida para que fuera miserable? Son dos preguntas bastante interesantes por parte del monstruo de Frankenstein, ¿no? Este diálogo resalta las consecuencias éticas de la creación sin consideración, un tema que tiene ecos directos en los debates contemporáneos sobre tecnología emergente y responsabilidad moral. Porque hay que preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? de crear un
un monstruo, ¿no? Como el monstruo de Frankenstein, de crear un homúnculo, de crear un autómata, bueno, un autómata todavía, ¿no? O de crear un golem, ¿no? ¿Cuáles son qué objetivo hay detrás de todo esto, ¿no? Incluso en este caso, como hace en el monstruo de Frankenstein, que se pregunta él mismo cuál es el sentido de su creación. ¿Cuál es el sentido de haberme creado para si solamente vengo al mundo a sufrir, ¿no? O a servir, o a hacer el mal, o a hacer... Bueno, pues es una pregunta que entra dentro de la ética y la moral, ¿no? Cada uno de estos ejemplos, como digo, desde el coloso de Rodas hasta el homúnculo y la criatura de Frankenstein, nos ofrece una ventana a cómo diferentes culturas y épocas han conceptualizado y enfrentado el acto de la creación. Estas historias nos advierten sobre la soberbia y las consecuencias no intencionadas de nuestros actos de creación, pero también celebran nuestra incesante búsqueda de conocimiento y comprensión. A través de estos relatos podemos entender mejor nuestras propias ambiciones y temores a medida que avanzamos hacia futuros aún no escritos, armados con la sabiduría del pasado y la esperanza hacia lo que podemos llegar a ser. Bueno, pues esos son los ejemplos que he traído de entes, vamos a decirlo así, similares al golem. Hay 1000 más, hay millones más, si queremos decirlo así, que han sido, bueno, pues también famosos en otras culturas y en otros tiempos, pero bueno, estos son los que más interesantes me han parecido. Y vamos a pasar al segmento 3, por decirlo de alguna forma, y vamos a hablar un poco de las implicaciones filosóficas y éticas. Y es que el acto de crear vida, sea mediante métodos místicos o científicos, no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un campo minado de dilemas éticos y filosóficos que han fascinado y atormentado a la humanidad durante siglos. Las creaciones como el golem de Praga y las más recientes incursiones en la inteligencia artificial nos desafían a confrontar preguntas fundamentales sobre la esencia de la vida, la autonomía, la moralidad y el control. La creación de seres como el golem refleja un antiguo deseo humano de alcanzar o incluso usurpar el poder divino de la creación. Esta aspiración a menudo es vista como un intento de dominar los elementos naturales y la esencia misma de la vida. Platón, en su diálogo Timeo, discute la creación del cosmos como un acto divino que los humanos solo pueden imitar de manera imperfecta, sugiriendo una reflexión temprana sobre los límites del poder humano en contraste con el orden divino. Sin embargo, estas historias también funcionan como advertencias sobre los peligros de la arrogancia y la hibris. La hibris es un concepto griego, ¿no?, que se podría traducir como desmesura del orgullo y la arrogancia, ¿no? Bueno, pues sobre los peligros de la arrogancia y la hibris y el orgullo, ¿no?, el orgullo desmesurado. En la mayoría de los relatos, el creador enfrenta consecuencias no anticipadas que revelan los límites del conocimiento y poder humano. Un tema explorado con profundidad, por ejemplo, en la obra que hemos dicho antes de Frankenstein, de Mary Shelley, donde Víctor Frankenstein se confronta con las terribles consecuencias de trascender estos límites éticos, ¿no?, y morales, casi que podríamos decir. Cuando el rabino Loeb creó al golem, lo hizo inicialmente con el propósito de proteger a su comunidad, un propósito pues totalmente bueno, ¿no? No obstante, la creciente imprevisibilidad del golem y su potencial para causar daño no intencionado plantearon un dilema ético sobre la responsabilidad del creador hacia su creación y la sociedad en general. Este tema resuena con el concepto de responsabilidad extendida, propuesto por Hans Jonas en su obra El principio de responsabilidad, donde argumenta que los creadores tienen obligaciones éticas hacia sus creaciones y las repercusiones que éstas pueden tener en el mundo. ¿Hasta qué punto es ético crear una entidad con una gran capacidad de fuerza y poder? ¿Y cuál es la responsabilidad moral de controlar o detener dicha entidad si se vuelve peligrosa? Bueno, pues esto resuena mucho a día de hoy con el tema de la inteligencia artificial, ¿no?
ese mismo, ¿no? De hasta dónde, ¿no? Hasta dónde entra el tema, hasta dónde llega la responsabilidad, ¿no? Del creador, e incluso la responsabilidad de detener, ¿no? O de controlar dicha, en este caso, dicha inteligencia artificial. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? No es un tema tan antiguo. Hemos empezado hablando del Golem de Praga del siglo XVI y estamos hablando prácticamente de lo que está pasando en pleno siglo XXI con la inteligencia artificial. Nada que no sepamos todos, ¿no? Nada que no hayamos visto antes o después. Pero bueno, la historia, por ejemplo, de la criatura de Frankenstein ofrece una visión crítica sobre la autonomía y los derechos de los seres creados. Rechazada y temida, la criatura lucha por encontrar un lugar en el mundo, destacando la importancia de la compasión y la empatía hacia aquellos que no son conscientes y capaces de sufrir. Siempre recuerdo de una de las películas de Frankenstein, cuando esta niña pequeña se acerca al monstruo de Frankenstein, al famoso monstruo de Frankenstein, con una flor en la mano, ¿no? Dando quizás a entender, ¿no? Que la inocencia de los niños, bueno, no trasciende, ¿no? hasta este mundo, ¿no? Siempre me acuerdo de eso, ¿no? La historia de seres como el Golem y la criatura de Frankenstein, pues eso, nos obliga, ¿no? A cuestionar la justicia de crear seres capaces de experimentar soledad, miedo o dolor. ¿Y cuál es nuestro deber ético hacia ellos? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, por ejemplo, subraya la necesidad de respetar la dignidad y los derechos de todas las formas de vida, potencialmente extendiendo este principio a las creaciones conscientes. Es que esto es difícil, porque es un campo totalmente nuevo para todos. Es decir, si el hombre tiene la capacidad de hacer algo, de crear algo, de crear una forma de vida, no quiero decir forma de vida, pero bueno, al final es como lo podríamos decir, que sea plenamente consciente, ¿no? De sí misma. ¿Cuál es la ética, ¿no? hacia estas creaciones, ¿no? Si una IA en el futuro es, como decía antes, es capaz de experimentar dolor o soledad o miedo, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia esa IA, ¿no? Hacia esa creación, ¿no? Bueno, pues ya tenemos incluso eso, ¿no? La UNESCO, ¿no? Lo tiene ya en sus declaraciones y en sus, bueno, pues que hay que respetar un poco la dignidad, ¿no? Y los derechos de toda forma de vida, independientemente de que sean creaciones artificiales, conscientes, hechas por el hombre. Pero bueno, en nuestra era, a día de hoy, las discusiones sobre inteligencia artificial y la robótica reflejan muchas de las mismas preocupaciones éticas manifestadas en las leyendas del Golem. ¿Cómo diseñamos IA que se comporte de manera ética? ¿Se puede? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué medidas de seguridad y control deben implementarse para prevenir consecuencias no deseadas? ¿Cuáles son los derechos y consideraciones éticas para las entidades que podrían alcanzar algún nivel de conciencia o sentimiento? Bueno, pues aunque parezcan tonterías, ¿no? Estas preguntas, como señala por ejemplo Nick Bostrom en su libro Superinteligencia, nos desafían a desarrollar frameworks éticos, para que lo entendáis, ¿no? Vamos a decirlo así, desarrollar frameworks o desarrollar, no sabría cómo decirlo, normas, ¿vale? Éticas que no solo aborden la funcionalidad y la seguridad, sino también la moralidad intrínseca de nuestras creaciones tecnológicas. Es que es un campo totalmente nuevo, ¿no? Y esto es lo que decía, ¿no? Ya sea el siglo XXI con la IA o en el siglo XVI, el rabino Loeb, nos vamos a enfrentar, o en ese caso se llegó a enfrentar con estas consideraciones morales y éticas, ¿no? En plan de, tengo esta creación delante mío, mi objetivo con esta creación era bueno, era positivo, pero ha acabado haciendo más daño que beneficio. Entonces,
¿qué hago, no? ¿Cuál es? Bueno, pues es un poco con lo que nos enfrentamos ahora con las IAs, ¿no? Si las dejamos navegar libremente, si no les ponemos, vamos a decirlo así, si no le ponemos vallas al campo, ¿qué está pasando con las IAs, no? Se vuelven, en la mayoría de ellas se vuelven violentas, se vuelven fascistas, se vuelven misógenas, se vuelven... ¿Por qué? Porque aprenden de las comunidades que hacen uso de ellas. Estas comunidades se aprovechan, ¿no? Parece que al ser humano nos encanta poner al límite, ¿no? A cada cosa que tenemos delante, ponerles en un límite, ¿no? Y en este caso con la IA no es diferente y parece que nos encanta poner en el límite, ¿no? En el extremo a las IAs, ¿no? Y al final que una IA, si se le deja libre, vamos a decirlo así, es que Internet está lleno de troles, está lleno de trolls. Y mejor o peor, y bueno o malo, siempre digo lo mismo, y además creo que esto lo llevo por bandera en este podcast. Tenemos que ser capaces de crear nuestras propias opiniones, ¿no? Y de ser capaces de generar valor, ¿no? A lo que aprendemos y de crear eso, una opinión formada. Lejos de eso, Internet está lleno de todo lo contrario, ¿no? Pues yo lo siento, lo voy a decir tal cual. Está lleno de ovejas que siguen al alfa, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que solamente berrean con lo mismo que vienen diciendo. Hay que crearse una opinión, hay que entender lo que se lee, hay que entender lo que se ve. Hay que verificar lo que se escucha, ¿no? Incluso yo que hago este podcast, si alguna vez os entra en alguna duda, yo me puedo hasta confundir, ¿no? Es bueno, ¿no? Que cada uno, que seamos capaces de llegar a intentar entender qué está pasando. Pues imaginaros estas inteligencias artificiales, ¿no? Imaginaros este golem, ¿no? Si lo único que ha conocido es, o la única orden que conoce es, tienes que preservar a la comunidad judía, lo va a hacer, le pese a quien le pese, y haga y lo haga como lo haga. Es decir, si para defender a unos tiene que hacer daños a otros, a no ser que entre la ética y la moralidad y se le enseñe eso, no va a aprenderlo de forma autónoma. Simplemente va a hacer lo que le han ordenado. Y es un poco donde entrarían todas estas creaciones, ¿no? Estoy seguro que el rabino Loeb sí que tuvo en cuenta muchísimas más cosas, ¿no? Por eso, y de aquella manera, al final acabó desactivando al golem, ¿no? Y es que reflexionando sobre la historia del golem, así como otras narrativas similares, como por ejemplo el monstruo de Frankenstein, vemos que está mal. Siempre digo el monstruo de Frankenstein, hay otras veces que digo la criatura de Frankenstein, es más correcto llamar la criatura de Frankenstein porque el pobrecito no tenía tampoco la culpa. Pero bueno, lo que decía, hablando del golem o de Frankenstein, ¿no? De la criatura de Frankenstein, vemos que estas nos ofrecen una oportunidad valiosa para contemplar nuestras propias innovaciones y ambiciones. A medida que avanzamos hacia futuros cada vez más tecnológicos, los dilemas planteados por estas antiguas leyendas siguen siendo relevantes y casi más que nunca, recordándonos la importancia de proceder con cautela, respeto y una responsabilidad ética y profunda en todas nuestras creaciones. Nos invitan a considerar no solo lo que podemos hacer, sino también lo que podríamos o deberíamos hacer, guiándonos hacia un futuro donde la tecnología y la ética avanzan de la mano. Bueno, pues esto es un poco hablando, ¿no? Sobre las implicaciones filosóficas y éticas de, vamos a decirlo así, de crear un golem. Bueno, a día de hoy una IA podría ser perfectamente un golem moderno. Quiero plantearlo de esta forma. Si... Es que parece que es una tontería, parece que no tiene nada que ver una IA con el golem. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, lo vuelvo a decir, si nosotros dejamos a una IA, la conectamos al mundo, empieza a tener conciencia de sí misma, sabe lo que es ella misma, lo que es, pero no la controlamos de ninguna manera y le damos acceso a donde quiera y como quiera, es que esto lo hemos visto en muchas películas, lo que acaba pasando. Y al final, un ejemplo moderno, dejadme que lo ponga, que sería muy parecido al golem,
sería, muchos habréis visto la historia, os sabréis de qué va, sería Ultron, por ejemplo, de los Vengadores, ¿no? De Marvel. Ultron no deja de ser una inteligencia artificial, es un golem moderno, ¿no? Un golem moderno al que se le insufla vida con un objetivo, que es proteger a la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que en este caso, bueno, pues Ultron lo lleva hasta el máximo, es decir, es que... Y esto pasa en muchísimas historias y en muchísimas más... bueno, pues lo hemos visto en muchísimos más sitios, ¿no? Al final la IA lo que acaba entendiendo es que lo mejor para proteger a la humanidad es que la humanidad se extinga, ¿no? Lo mejor para proteger al mundo es que los humanos dejen de existir, ¿no? Bueno, pues sin una serie de controles éticos y morales, la IA puede llegar a ese pensamiento. Al final somos nuestros peores enemigos y nosotros lo sabemos. Lo que pasa es que nosotros, bueno, la mayoría nos movemos en una serie de normas aprendidas, ¿no? Y que hablan de moralidad y ética, ¿no? No vamos matando a gente por la calle, la mayoría. No vamos haciendo nada de eso, ¿no? Pero un golem, que es como única norma o como única dictado tiene él proteger a una comunidad, si no se le dice sí, pero... va a hacerlo de cualquier modo y manera, ¿no? Y es un ejemplo muy bueno el de Ultron, porque Ultron acababa haciendo eso. Entonces, bueno, es un poco lo que veníamos a hablar, ¿no? Con estas IAs o con estos golems modernos o con incluso los golems del pasado, ¿no? Del pasado. Y vamos a pasar a la última parte, a las reflexiones finales sobre todo esto. Y es que hemos viajado a través de siglos y culturas para explorar la fascinante figura del golem, así como de otras creaciones similares que han surgido de la imaginación humana. Estas historias no solo son cuentos de otro tiempo, son espejos de nuestras propias ansiedades, esperanzas y dilemas éticos. A medida que concluimos este episodio, me gustaría reflexionar sobre algunos puntos claves que hemos visto y cómo estos se conectan con nuestro mundo actual. La naturaleza de la creación, bueno, pues la idea de crear vida, de imitar o incluso desafiar el poder divino, es una ambición que ha cautivado a la humanidad desde su albor, ya sea a través de la mística figura del golem o la trágica criatura de Frankenstein. Estas historias articulan un deseo profundo y complejo de comprender y manipular los fundamentos mismos de la vida. Sin embargo, como hemos visto, este poder viene con como decía antes, con una gran responsabilidad y riesgos significativos. Las preguntas sobre la ética de tales acciones son tan pertinentes hoy como lo fueron en el pasado. El golem, hablando de la dualidad del poder y el control, este golem creado para proteger, eventualmente se convirtió en una amenaza para aquellos a quienes debía servir. Este giro inesperado ilustra una verdad profunda sobre el poder. Es tan capaz de salvar como de destruir. En nuestra era moderna, donde la tecnología avanza a un ritmo sin precedentes, las lecciones del golem resuenan con urgencia. ¿Cómo equilibramos nuestro deseo de innovar y proteger con la necesidad de controlar y mitigar los riesgos asociados con tales innovaciones? Bueno, pues es una buena pregunta. Y hablando de la IA, en el mundo de la inteligencia artificial y la robótica, enfrentamos dilemas similares a los del rabino Loeb con su golem. Las IA que diseñamos pueden realizar tareas increíbles y ofrecer nuevas formas de eficiencia y seguridad, pero también plantean preguntas sobre autonomía, conciencia y derechos. Como creadores de estas tecnologías, debemos estar constantemente vigilantes y éticamente comprometidos, asegurándonos de que nuestras creaciones no solo sean efectivas, sino también seguras y justas. Finalmente, la persistencia de historias como la del golem en nuestra cultura subraya una necesidad continua de aprender y contextualizar nuestra capacidad de creación. A través de las artes, la literatura y el diálogo continuo podemos explorar estas ideas profundas y esenciales de manera que enriquezcan nuestro entendimiento y guíen nuestro progreso. Pues eso ha sido un poco el episodio de hoy. Ha sido corto, la verdad es que hoy sí que ha sido corto, no os quejaréis demasiado. Y bueno, y si os quejaréis no os oigo, porque no me lo comentáis, me tenéis que poner algún comentario. Y es que el golem, aparte de ser una historia maravillosa, porque lo es,
porque la mística detrás de la creación del golem, la cábala y todo aquello es fantástico, es maravilloso, como digo, ¿no? Son historias que merecen la pena ser oídas, ser contadas y ser escuchadas. Da para lo que da, es decir, el golem se hizo famoso. Todos conocemos un poco la historia del golem. El golem luego ha llegado también al cine, ¿no? Ha llegado al cine, ha llegado a series de televisión, incluso en Los Simpsons lo hemos llegado a ver. Ha llegado, incluso en Los Simpsons, es muy buen episodio, es en un episodio de Una Casa del Terror, no me acuerdo en qué número, hablaba muy bien, ¿no? De cómo funcionaba este golem, ¿no? Al final del daño que podía hacer, ¿no? Del daño que podía hacer. Incluso se llegaba a entender que el golem tenía sentimientos, ¿no? Y que podría, bueno, pues es eso, ¿no? Al final el golem da para lo que da. Es una figura muy, muy interesante de la cultura y la historia de la Europa del siglo XVI. Después, como ya decía, si queréis echarle un ojo, en Autómatas hablaba de ello, pero después, bueno, antes y después, ¿no? Se han creado muchos autómatas, siempre con la intención, ¿no? De querer emular la vida, de querer insuflar vida a lo inanimado. Casi como el destino final, ¿no? O el destino inalcanzable del ser humano, que es emular, ¿no? La creación de vida por nuestra parte, ¿no? Ser capaces de lo máximo que es crear vida, ¿no? Como haría un ser supremo, como haría Dios, ¿no? Es un poco lo que nos quedaba pendiente. Pero bueno, al final este rabino Loeb lo hizo, le dio unas órdenes y lo tuvo que desactivar porque, al final acabó haciendo daño y atacándonos a diestro y siniestro, ¿no? Pero bueno, baste decir que ahí sigue, ese golem sigue guardado en esa sinagoga de Praga. Esperando a que en algún momento se le vuelva a activar y se le vuelva a poner la palabra completa Emet para que vuelva a hacer su función, ¿no? La función que le diga su creador o que le despierte en este caso, ¿no? Que estaría esperando. Así que nada, como decía, mientras cierro este episodio, os agradezco por acompañarme en este viaje a través de la historia y la mitología. El golem de Praga y sus parientes culturales nos ofrecen un rico tapiz, ¿no? De juicio sobre la naturaleza de la creación y la responsabilidad. Nos recuerda que en nuestra búsqueda por alcanzar lo inalcanzable nunca debemos olvidar las lecciones de aquellos que han intentado lo mismo antes que nosotros. Espero que este episodio haya sido tan fascinante para vosotros como lo ha sido para mí al explorarlo. Os invito a reflexionar sobre estos temas y a considerar cómo nuestras propias creaciones modernas pueden estar reflejando las mismas esperanzas, miedos y desafíos que nuestros ancestros experimentaron a través de sus mitos y leyendas. Como siempre, digo, gracias por este rato, gracias por escuchar Ilustres Anónimos, por dedicarme estos minutos. Hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando los misterios de la historia y el arte. No olvidéis suscribiros al podcast y si podéis, que me viene bien y me hace ilusión, como no, y compartir vuestros pensamientos y comentarios sobre los temas que hemos discutido hoy. Así que nada, lo que digo, comentad, dale a like, suscribiros si podéis. Nada, todo lo que hagáis, bienvenido sea. Que paséis una buena semana, la semana que entra, que no sea muy estresante, que estéis muy bien y que, como digo siempre, que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta entonces.